Buenas noches amigos, ante todo espero que hayan pasado un hermoso día, que ya estén en casita sanos y salvos, listos para sus actualizaciones de lo que ha estado sucediendo. En realidad que vamos a escuchar esta entrevista en que habla John Manson, que es parte del grupo del bipartidista, de los que presentaron el bill de 908 millones de dólares. Y en realidad que esta entrevista nos va a dar una estructura en realidad de todas las presiones que están recibiendo realmente todos estos congresistas, porque en realidad el que lo está entrevistando a él da unos puntos increíblemente muy buenos, que son muy ciertos, y ustedes se van a poder identificar con estos puntos porque es muy cierto lo que él le va a decir a este congresista, porque realmente es triste lo que estaba pasando con el Congreso. Hemos visto que realmente no logran figurarse y realmente nos han decepcionado en muchas formas. Entonces vamos a estar viendo lo que es esta entrevista. Recuérdate de suscribirte al canal, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos videos de acciones, de taxes, de bienes raíces, de todo lo que nos pueda crear dinero. Lo vemos en este canal. Entonces suscríbete, dale me gusta a este video para que así más personas puedan ver este contenido. Vamos a ver esta entrevista y la vamos a analizarla. Habiendo dicho eso, vamos con el video. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es esta entrevista, bastante buena lo que le van a decir. Vamos a escuchar los puntos que son muy ciertos, y en cada punto comenten en la parte de abajo qué es lo que ustedes piensan. Realmente me gusta leer sus pensamientos. Analicen también esta entrevista conmigo y vamos a ver qué es lo que dice. And we're working hard, we really are. We know, they said the two things that we funded. We haven't funded on anything. We're the only game in town. We're still meeting day and night, every day and night, for the last 3.5 weeks. Entonces aquí él está diciendo, la pregunta fue inicial, es qué es lo que han hecho el día de hoy. Porque realmente tenemos que ver acciones. Sabemos que tenemos 8 días para figurar este bill y este momento solo es una propuesta. Entonces su respuesta, John Manson, fue que han estado trabajando día y noche, que son realmente el único juego, en pocas palabras, que son el único bill que puede existir y puede jugar y puede ser aprobado. En pocas palabras lo quiso dar a entender así, y que por eso han estado trabajando día y noche. Entonces escuchemos aquí qué es lo que le dice. You said earlier, Senator, that a deal is very close, but there is still no bill. Republicans are demanding protections from lawsuits from big corporations, Democrats demanding help from workers in the public sector and money for state and local that Republicans are blocking. Both sides say they want direct payment for disaster victims, but there is not a penny in direct payments in your proposal. Why? Entonces aquí dice, bueno, eso nos estaban diciendo que sí están realmente acercándose, que cada vez se acercan más a un bill, pero realmente no hay un bill todavía en la mesa. Y esto es muy cierto. Lo que hay en este momento es pura propuesta, pero ni siquiera cerca de un bill. Recordémonos que un bill lleva cientos de páginas, ni siquiera está figurado. Aparte le está diciendo, no hay ni siquiera un bill presentado. 1, 2, todavía están las diferencias en que los republicanos quieren dinero para liability, que los demócratas quieren dinero para state and local, y que al final de todo en este bill no viene ni un centavo para las personas que más lo necesitan. Y esto es muy cierto, no viene ni un centavo para las personas que más lo necesitan. Y miren, y esto es cierto, y miren lo que le responde. Well, let's talk. Shepard, basically, this is truly an emergency But package. there's not money for direct payments to people in your bill or in your plan, or is there? There is not, because the emergency basically is more with the people who are unemployed, who don't have a job, who don't have a check, who have nothing. This is an emergency to get us through the first quarter, which will be the most difficult quarter that we've ever had. And that's all we've done. They wanted 1.2, 1.3 was the bottom line the Democrats would go to. The Republicans... Entonces aquí lo que está diciendo que sí, que no trae ese dinero, pero porque en realidad que la idea de este paquete es para pasar el primer cuarto, que estamos hablando que aquí ya nos está dando una idea que este dinero quiere que duren entre 3 a 4 meses. ¿Ok? Entonces esto que Joe Biden quiere un paquete de estímulo en enero, pues ya ellos están diciendo que realmente este paquete de estímulo tiene que durar lo que es un cuarto, que son de 3 a 4 meses. Y esto pues aquí nos da que este dinero que están dando, que no tiene ni cheques de estímulo y el desempleo es bastante bajo porque solo son $300, quieren que dure todo esto para terminar un cuarto, y esto es muy triste.
wouldn't get off of 500. We finally have moved everybody to say it takes $900 billion to get us through the most challenging times. Senator, I don't know who us is because that doesn't get money to the people. You know when a... Entonces dice que realmente ellos son los únicos que han logrado realmente sobrepasar esos 500, 600 billones de dólares que quería Mitch McConnell. Ahora está diciendo que ahora con 908 billones de dólares pues es un poquito mejor y esto va a ayudar a que podamos sobrepasar. Ok, aquí sigamos viendo lo que le va a decir. Hurricane strikes in the Gulf South, the government rushes to help. When fires ravage California, the government steps in. We're 9 months into the biggest health crisis and Esta parte es bastante cierta, ¿ok? Cuando hay tornados, fuegos, ¿qué es lo que viene? Tratan de ayudar, ¿ok? Y esto es algo que se ha visto. El gobierno viene y corre y ayuda. Y esto lo hace bastante rápido. Pero ahorita ya llevamos 9 meses en la crisis más grande que hemos tenido. Y el gobierno ni siquiera puede figurar un paquete. Y esto es muy cierto. En realidad que hemos vivido día tras día cómo es que ellos vienen y así como si nada cambian de parecer, se regresan y no pasa nada. Y esto lo hemos visto. Financial crisis in 100 years, and the federal government has done nothing for the victims in 257 days. 257 días el gobierno federal no ha hecho nada. Okay, no ha hecho nada, y esto es muy cierto. Desde que pasó el CARES Act no ha pasado nada y son 257 días. Increíble. Why is Washington failing the people? What's the reason? $3 trillion that was sent out, Shepard, in March. That was 257 days ago. Aquí le dice Joe Manson, pero ¿qué pasa del dinero que mandamos en March? Aquí, ¿qué pasa con ese dinero? Fueron casi 3 trillones de dólares. Entonces aquí le dice, el reportero le dice, pero eso hace ya 257 días. Ese dinero ya no existe, ya las personas no tienen ese dinero. Más como la economía de caro que está, ¿cuánto iba realmente a durar ese dinero? El cheque de estímulo, $1,200, ¿cuánto iban a durar? No más que un par de días, ¿verdad? Esto es muy triste. Oh, they're out. Rent is due. They can't buy food. We have the longest food lines of my lifetime in America, Senator. Dice, no hay dinero para renta, no hay dinero para comida. Están viendo las líneas más grandes que han habido para personas que no tienen ni siquiera para comer. ¿Y cuánto más tiempo vamos a tener que esperar, senador? Le pregunta. Bastante buenas preguntas, realmente fue bastante presionado ahorita con esas preguntas que le hicieron, que estos son muy ciertos y son las mismas preguntas que a veces se escriben en la parte de abajo que las personas no comprenden, y esto es bueno que escuchen que realmente sí los están presionando bastante, porque en realidad que esto es cierto lo que está sucediendo en este momento. Why isn't there help from Washington? Basically, we have people running out of unemployment checks. They got nothing. The things are basically closing now because of the rampant COVID expansion. We're trying to meet that emergency need. This is not a do-all, end-all. Entonces dice que sí, ellos saben que realmente el desempleo se está acabando, que sí se requiere dinero para tratar lo que es el virus, pero que ellos saben que realmente este virus no es para solucionar todo lo que hay, sino sencillamente tratar de sobrepasar este periodo. Joe Biden says this is a down payment. He comes in as our president in January. He'll put basically another package to take us out of this mess that we have. Entonces aquí indica que Joe Biden pues está indicando que esto solamente es un down payment, en pocas palabras un enganche, que cuando él entre en poder va a venir y va a solucionar realmente un paquete más grande. Ahora, ¿qué tan cierto puede ser esto? Es algo que en realidad, como siempre le digo a mis amigos, no tengo una reflexión política derecha e izquierda, pero seamos realistas. ¿Qué tan cierto puede ser que cuando él tome poder, que él pueda pasar un paquete, digamos, de 2.4 trillones de dólares? A como hemos visto las negociaciones, a mí se me hace casi imposible. ¿Okay? A mí se me hace casi imposible. Aunque agarren las sillas que van a agarrar en Georgia, si las llegan a ganar, aún así con estas sillas en el Senado,
no van a tener suficiente peso para pasar 60 votos en un bill. Entonces se me hace muy difícil que pasen un bill de 2.4 trillones de dólares. Y eso es algo que pues, hay que ser realista. Ahora, ni en este momento podemos lograr pasar algo que sea más arriba de 1 trillón. Yo no creo que después pueda pasar esto. Entonces sigamos viendo qué es lo que dice. We've got to bridge that gap. That's all we're trying to do. We couldn't even get any of our caucuses on anything. After the election, we said something has to be done. They're not moving, Shepard. We are. We're out there doing something and putting it on the line. We gave you about 90% of a bill. We have two things. There is no bill. There's not a Democrat. Aquí dice, nosotros hemos estado trabajando. Antes de las elecciones era imposible pasar un tipo de bill. Ahora lo hemos logrado después de las elecciones. Ya tenemos un bill de 90%. Ok, pero realmente eso no es un bill. Lo que tienen ahorita no es un bill, es una propuesta. Todavía no está configurado. Tal vez ya tengan ciertas líneas, que ya he estado haciendo videos sobre esto, qué es los posibles puntos que trae, pero realmente todavía está muy lejos de ser un bill. Senator, with great respect, I've always enjoyed conversations with you for more than a decade, but the open secret in Washington is there is no incentive to work together. Aquí le dice el reportero, con todo tu respeto, en realidad que aquí se ve que no hay ningún incentivo para trabajar juntos. ¿Okay? Y esto es muy cierto. Esto lo que va a decir ahorita es algo que yo sé que muchos se van a identificar. ¿Okay? Porque aquí le dice en pocas palabras que no tienen ningún incentivo para trabajar juntos, ni los republicanos ni los demócratas. Sigamos escuchando qué es lo que les dice, que este punto muy valioso. You get votes by fighting with the other party, and you get money from special interests. Aquí dice, ustedes ganan votos por estar peleándose con el otro partido y ganan dinero por intereses aparte que no deberían. ¿Ok? Entonces, sigamos. People have no power. And wait now, and it's been like that for a long time. That's a broken system. Y ha sido así por mucho tiempo, y ahorita esto lo que tenemos aquí es un sistema quebrado, ¿ok? Un sistema que realmente está quebrado, no funciona. Y es algo muy cierto, realmente lo pudimos ver antes de las elecciones. ¿Por qué fue que Nancy Pelosi no recibió 1.9 trillones de dólares? ¿Por qué fue eso? En realidad que coméntenme en la parte de abajo, pero todos sabemos por qué fue. Y esto es, en pocas palabras, importarle más la política que a las personas. Y esto así yo lo veo de esa manera, ¿ok? Igual de la otra parte los republicanos, ¿por qué fue que no subieron? ¿Ok? Por lo mismo, política. Entonces, sigamos escuchando. That even a pandemic that's killed 280,000 Americans cannot shake up. Ni siquiera una pandemia que ha matado a 280,000 personas, ni siquiera ese número ha podido afectar a este problema que está realmente en el Congreso, que está quebrado. We need a new system because this isn't working. Necesitamos un nuevo sistema porque este sistema no está funcionando, y realmente dejémoslo ahí, pero en realidad que sí nos estamos dando cuenta que este sistema no está funcionando. ¿Ustedes qué piensan en lo que es sobre esta entrevista? Que en realidad que sí nos hemos dado cuenta que está costando mucho realmente dar lo que es lo más fácil que querían de dar. En realidad estamos en uno de los países más grandes, y la asistencia que están dando, piensan que están dando pero millones de dólares a cada persona, y esto no es así, sino que es en sí lo más básico que se necesita en este momento. Recuérdense suscribirse al canal, denle a la campanita para que notifique cada vez que hacemos videos, y darle me gusta para que este contenido lo puedan ver más personas. Como siempre digo, recuérdense que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si ustedes quieren, y nos estamos viendo hasta la próxima.